¡Papá! ¡Me das asco! La voz de mi hija Elena cortó el aire húmedo y pesado de la cocina como un cuchillo helado. Acababa yo de entrar del mercado, con un guachinango fresco que todavía olía a mar y a mañana. Sus amigas, sentadas a la mesa, con sus uñas pintadas y sus risas de cotorras, se quedaron calladas. Me miraron de arriba a abajo, a mí, a mis guaraches gastados, a mi camisa de manta salpicada de agua salada. Y yo vi en sus ojos el mismo asco que había en la voz de mi hija. «¡Apestas a pescado! ¡Siempre apestas a pescado!», continuó ella, tapándose la nariz con un gesto de teatro. «Te he dicho 1000 veces que uses la puerta de atrás. No te acerques a mí nunca más». Y se dio la vuelta, volviendo a sus risas como si acabara de espantar a una mosca. Yo me quedé ahí, parado en medio de la cocina que construí con mis propias manos, con el pescado en una bolsa de plástico goteando sobre el piso de mosaico que puse con mi compadre Manuel. Y sentí un frío que no era del pescado, un frío que me nació adentro, en el pecho, y que me subió hasta la garganta. No dije nada. Di media vuelta y salí por la misma puerta por la que había entrado, la puerta principal, la que ya no me correspondía. Si alguna vez te han hecho sentir como un extraño en tu propia casa, suscríbete al canal, compadre. Esta historia es para ti. No siempre fue así, claro que no. Hubo un tiempo en esta casa olía a amor y a caldo de camarón. Cuando mi Luisa vivía, esta cocina era el corazón del mundo. Ella se movía entre las ollas de barro con esa gracia que solo tienen las mujeres de Veracruz, y el aire se llenaba del olor a ajo, a cilantro, a cebolla morada. Y yo llegaba del mar, cansado pero contento, con la pesca del día, y ella me recibía con un beso que sabía a sal y a dulce. «Llegó mi pescador», decía, y su sonrisa era todo lo que yo necesitaba para sentirme el rey de este mundo. A Elena la adorábamos, era nuestra única hija, nuestra princesa. La recuerdo de niña, sentada en el muelle, con sus pies descalzos chapoteando en el agua mientras yo remendaba las redes. «Tenía mis manos», decía mi Luisa, «manos curiosas, manos que no se estaban quietas». «Enséñale el oficio, Pedro», me pedía mi esposa. Y yo lo intenté, le mostraba cómo hacer los nudos, cómo sentir con los dedos una rotura invisible en la malla. «La red es como la familia, mija», le decía. «Si un solo hilo se rompe, se te escapa el pescado más grande. Hay que estar siempre remendando, con paciencia». Ella se reía y lo intentaba, pero sus dedos delicados no estaban hechos para el hilo áspero de pescar. Lo suyo eran otras cosas. Creció y se convirtió en la muchacha más bonita del pueblo. Y como no, se enamoró de Carlos, un buen muchacho, trabajador. Su familia tenía un pequeño restaurante en el malecón. Carlos era un hombre de carácter fuerte, un poco celoso, pero quería a mi hija, o eso creíamos todos. Se casaron, se fueron a vivir a la casa de junto, la que era de mis padres, y yo era feliz viéndolos. Pero la vida, güey, te da unas vueltas que ni el huracán más cabrón. Mi Luisa se me enfermó, una enfermedad mala, de las que se comen a la gente por dentro. En menos de 1 año se me fue. La noche antes de morir me pidió que me sentara a su lado. Estaba débil, su voz era apenas un susurro. «Pedro, mi amor, tengo que decirte algo, un secreto que me ha quemado el alma toda la vida». Yo le tomé la mano, una mano que ya era puro hueso. «No hables, viejita, descansa». Pero ella insistió. «Júrame que nunca se lo dirás a nadie, ni a ella, júramelo por esta cruz». Y me contó que Elena no era mi hija. Que años atrás, mucho antes de que Carlos apareciera, cuando éramos jóvenes y a veces el dinero no alcanzaba, un extranjero, un americano alto y rubio que venía en un yate, se había enamorado de ella. Que fue una sola vez, una debilidad, un error. Pero de ese error nació Elena. Yo me quedé mudo. Sentí como si el mar entero se me hubiera metido en el pecho. 30 años viviendo una mentira.
Pero vi los ojos de mi Luisa, llenos de miedo y de arrepentimiento, y no pude odiarla, solo pude amarla más. Te lo juro, mi amor, le dije, este secreto se muere conmigo. Al día siguiente, ella murió en mis brazos, y yo enterré mi corazón junto con su secreto. Poco después, Carlos y Elena vendieron su casita y se vinieron a vivir conmigo. «Para que no estés solo, papá, para cuidarte», dijo Elena. Pero la verdad era otra. El restaurante de Carlos había crecido. Ahora era un lugar elegante para turistas. Y ellos querían una casa más grande, la mía. Y yo, por no estar solo, acepté. Al principio todo fue bien, pero pronto las cosas empezaron a cambiar. Elena se volvió diferente. Le empezó a dar vergüenza su origen. Le daba vergüenza que su padre fuera un simple pescador. Quería ser una gran señora. Y un padre viejo que huele a pescado no cabe en la vida de una gran señora. Así empezó mi exilio dentro de mi propia casa. El exilio empezó despacio, como la marea que sube sin que te des cuenta, y cuando miras ya te ha robado la playa. Lo primero fue mi cuarto, el cuarto donde dormí con mi Luisa por más de 40 años. Un día, Elena entró con esa sonrisa que ponía cuando iba a pedir algo que sabía que me dolería. «Papá, oye, Carlos necesita un lugar tranquilo para trabajar, ya sabes, con sus cuentas del restaurante y todo eso. Y pensábamos que tu cuarto, como es el más grande y tiene balcón, pues sería perfecto para una oficina». Me quedé mirándola. En las paredes de ese cuarto todavía estaba el perfume de mi mujer. En el suelo todavía estaba la marca de sus pies descalzos. «¿Y yo dónde voy a dormir, mija?» «Ay, papá, no te preocupes, te preparamos el cuartito de huéspedes. Es más pequeño, sí, pero más acogedor, así no tienes que limpiar tanto». No protesté. ¿Para qué? Era mi casa, pero ya no era mi hogar. Esa misma tarde, ellos mismos, con una prisa que no disimulaban, pasaron mis cosas al otro cuarto. Mi ropa, mis santos, la foto de mi boda. Todo apretado en un espacio donde apenas cabía la cama. Y vi cómo sacaban mis muebles, los muebles que yo mismo había lijado y barnizado, y los arrumbaban en el patio de atrás, para ver qué hacían con ellos después. La casa, mi casa, empezó a borrarse. Las fotos de Luisa desaparecieron de las paredes, reemplazadas por unos cuadros modernos de esos que no dicen nada. Mis viejos sillones de mimbre fueron sustituidos por unos sofás blancos, enormes, donde daba miedo sentarse por no ensuciarlos. El olor a salitre y a madera fue reemplazado por un perfume artificial, de esos que huelen a tienda cara. Yo me fui haciendo chiquito, invisible, un fantasma en los pasillos de mi propia vida. Luego vino la comida. Al principio comíamos juntos, como una familia, pero a Elena le empezó a molestar mi manera de comer. «Papá, no hagas ruido con la cuchara. Papá, no sorbas la sopa. Papá, comes muy lento, nos retrasas a todos». Hasta que un día la mesa ya no estaba puesta para 3. «Te dejamos tu plato en la cocina, papá. Es que Carlos y yo vamos a platicar de negocios y no queremos molestarte». Y así empecé a comer solo, en un banquito junto al fregadero, como un criado. Escuchaba sus risas desde el comedor, el tintineo de sus copas de vino, y cada bocado me sabía a soledad. Carlos, mi yerno, al principio no era tan malo. Me trataba con una especie de indiferencia respetuosa. Pero Elena, poco a poco, lo fue envenenando. Le metía ideas en la cabeza. «Es que mi papá es muy terco. Es que mi papá no entiende que ya estamos en otros tiempos. Es que mi papá nos hace quedar mal con los amigos».
Y Carlos, que era un hombre inseguro y que vivía para complacer a mi hija, empezó a verme a mí como la fuente de todos los problemas. Dejó de decirme don Pedro y empezó a decirme el viejo. Oye, Elena, ¿el viejo ya regó las plantas? Dile al viejo que no deje sus guaraches en la entrada. Lo único que pude salvar de la purga de mi pasado fue mi vieja red de pescar, mi ataraya, la que me dio de comer toda la vida. Cuando vi que la iban a tirar a la basura junto con mis anzuellos y mis plomadas, sentí que me arrancaban la piel. ¡Esa no!, grité con una fuerza que no sabía que tenía. Elena se asustó. ¡Ay, papá! Pero si es un trapo viejo y apestoso. Es mi trapo viejo, le dije, y me la llevé a mi cuartito. La colgué en la pared y ese cuarto frío y sin alma de repente se sintió un poco más mío. Pasaba horas sentado en la cama remendándola, aunque ya no salía al mar. Mis manos, torpes por la edad, se movían por instinto. Cada nudo que hacía era un día de mi vida. Cada malla que reparaba era un recuerdo de mi Luisa. La red se convirtió en mi rosario, en mi confesionario. Hablaba con ella, le contaba mi secreto, el que le había jurado a mi mujer. Y la red, en su silencio, me escuchaba. Parecía entenderme. A veces la presión en la casa era demasiada. Me escapaba como un ladrón y me iba a la cantina de mi compadre Manuel, La Sirena. Era un lugar chico, oscuro, que olía a cerveza y a camarón seco. Manuel era de los míos, un pescador viejo que había cambiado la lancha por la barra. Él me veía entrar y sin preguntar me servía un caballito de tequila. «Te veo flaco, Pedro», me dijo un día mientras limpiaba un vaso. «Son los años, compadre, el cuerpo se encoge». Manuel negó con la cabeza. «No, güey, no son los años, es la casa. La casa a veces aprieta más que un nudo ciego». Me sirvió otro tequila. «El mar, Pedro, el mar a veces se pica, se pone bravo. Un buen pescador sabe cuándo hay que anclar y esperar la calma, pero también sabe cuándo hay que soltar la red y dejar que la corriente haga su chamba». Esa frase se me quedó clavada. Soltar la red, dejar que la corriente haga su trabajo. Miré mis manos, las manos que habían lanzado esa red miles de veces. Una red no solo sirve para sacar peces del agua, también sirve para atraparlos, para enredarlos. Y yo, en mi exilio, había tenido mucho tiempo para observar. Observaba a mi hija, su miedo terrible a la pobreza, su necesidad de aparentar, de ser alguien que no era. Se compraba ropa cara, joyas, aunque a veces no tuviera ni para pagar la luz. Y observaba a Carlos. Su machismo era una máscara. Por dentro era un hombre carcomido por los celos y la inseguridad. No soportaba que nadie mirara a Elena. Explotaba por cualquier cosa. Una llamada tarde, una sonrisa a un mesero, una plática con un viejo amigo. Eran dos peces nadando en una pecera muy pequeña, cada uno con su propio anzuelo en la boca. El día de la humillación, el del «me das asco», no fue el principio, fue la gota que derramó el vaso. Después de eso, me encerré aún más en mi taller improvisado. Elena y Carlos apenas me hablaban. Yo me había vuelto una sombra, un mueble incómodo. Y fue ahí, en ese silencio, remendando mi vieja red, que la idea de mi compadre Manuel volvió a mí. Soltar la red. ¿Y si en vez de esperar a que la corriente se calmara, yo mismo creaba la corriente? Una corriente pequeña, invisible, pero lo suficientemente fuerte para enredarlos en sus propias mentiras, en sus propias debilidades. Miré la red colgada en la pared, y por primera vez en mucho tiempo, no la vi como un recuerdo, la vi como un arma silenciosa, paciente, como yo. La fachada de familia perfecta se estaba desmoronando, y ellos, en su desesperación, necesitaban un culpable. Y el culpable más fácil era yo, el viejo que no aportaba nada, el estorbo. «Es que tu papá nos da mala suerte, Carlos», le escuché decir a Elena una noche. «Desde que está aquí, todo sale mal». «No es tu papá, Elena, es tu manía de gastar como si fuéramos millonarios», le respondí a él.
Pero al final siempre se ponían de acuerdo en una cosa, en que yo era el problema. Empezaron a hablar de mí como si yo fuera sordo, como si fuera un mueble. Hay que ver qué hacemos con el viejo. Ya no puede seguir aquí. Nos hace quedar mal con la gente. Y entonces llegó la fiesta. Carlos cumplía 49 años y Elena decidió tirar la casa por la ventana. Tenemos que demostrar que estamos bien, que somos gente de categoría, le decía. Invitó a toda la gente importante del puerto. Dueños de hoteles, políticos locales, proveedores ricos. La casa se llenó de música de marimba, de risas falsas y del olor a perfume caro que se mezclaba con el de los mariscos que servían. A mí, claro, no me invitaron. Me ordenaron que no saliera de mi cuarto. «Por favor, papá, no nos vayas a avergonzar hoy», me dijo Elena, dejándome un plato con arroz y un trozo de pescado seco. «Te quedas aquí quietecito, ¿sí?» Cerró la puerta y yo me quedé en la penumbra, escuchando la fiesta. El bajo instinto de la curiosidad me pudo. Me acerqué a la ventana de mi cuarto, una ventana pequeña que daba al patio trasero, donde habían puesto las mesas. Y desde ahí, como un espía en mi propia casa, lo vi todo. Vi a mi hija, hermosa con un vestido rojo que seguramente costó una fortuna, moverse entre los invitados como una reina. Reía, coqueteaba, servía copas. Y vi a mi yerno, a Carlos. Estaba tenso, con una sonrisa forzada. Seguía a Elena con la mirada, como un tiburón sigue a una lancha, esperando el momento de atacar. Y entonces lo vi, el momento exacto. Elena se acercó a la mesa de un tal Ricardo, un proveedor joven, guapetón y con fama de rico. Le sirvió tequila, se inclinó para decirle algo al oído, le rozó el brazo con la mano. Un coqueteo descarado, de esos que se hacen para dar celos. Y yo, que conozco a mi hija, supe lo que estaba haciendo. Estaba buscando una red de seguridad. Sentía que el barco de Carlos se hundía y ya estaba buscando otra lancha a la cual subirse. Pero Carlos también lo vio. Su sonrisa se borró, la vena de su cuello empezó a hincharse. Vi cómo apretaba el vaso de cristal en su mano hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No hizo un escándalo, era demasiado orgulloso para eso. Pero yo, que lo he observado por años, vi en sus ojos el veneno de los celos, la furia del macho herido. En ese momento, mientras los observaba, recordé cosas. Recordé la vez hace años que estábamos en una marisquería y un mesero le dijo a Elena: «¡Qué bonitos ojos tiene, señora!». Y Carlos, sin decir nada, accidentalmente tiró un vaso de agua helada sobre el pobre muchacho. Recordé la vez que Elena lloró por 2 días porque su prima se había comprado un bolso más caro que el suyo. No eran malos, no del todo. Eran débiles, prisioneros de sus propias pasiones. Elena, prisionera de su miedo a no ser nadie. Carlos, prisionero de su miedo a ser menos hombre. Y su matrimonio no era un refugio. Era una jaula dorada donde ambos se vigilaban, esperando la primera señal de debilidad del otro. La fiesta terminó tarde. Escuché los coches irse, las últimas risas. Y luego el silencio. Un silencio pesado, roto por el sonido de sus voces en la sala. Empezó como un susurro, pero fue creciendo. «Te vi, Elena, no soy idiota, te le estabas ofreciendo a ese güey». «No seas ridículo, Carlos, solo estaba siendo amable, es un cliente importante». «Cliente o no, a mí me respetas, mientras yo pague tus lujos, eres mi mujer». La discusión duró horas. Yo me quedé sentado en mi catre, en la oscuridad, pasando mis dedos por los nudos de mi vieja red de pescar. Ya no sentía dolor, ni rabia, sentía una calma extraña. La calma del pescador que ha pasado toda la noche en vela, observando el mar, estudiando las corrientes, las estrellas, el viento. Y que de pronto, justo antes del amanecer, sabe exactamente dónde tirar la red, sabe qué carnada usar y sabe qué pez va a picar.
La fiesta de mi yerno me había mostrado todo lo que necesitaba saber. Me había mostrado la grieta en su armadura, el punto exacto donde un solo hilo, bien colocado, podía enredarlos a los dos y hacer que se destruyeran a sí mismos. Esa noche, el plan dejó de ser una idea vaga y se convirtió en una certeza. Iba a usar el secreto que le juré a mi mujer, pero no para vengarme, no, para sobrevivir. Iba a soltar la red, como dijo mi compadre Manuel, y la corriente haría el resto. La amenaza del asilo fue el empujón que necesitaba el acantilado para empezar a derrumbarse. Un lugar bonito en Jalapa, había dicho Elena. Jalapa, a 4 horas de aquí, lejos del mar, lejos de mi gente, lejos de la tumba de mi Luisa. Un lugar para morir entre extraños. Me lo dijeron con una frialdad de doctores, como si me estuvieran recetando una medicina amarga, pero necesaria. Hemos tomado una decisión. No hemos pensado, no nos gustaría. Una decisión. Como si yo ya no tuviera voluntad, como si fuera un bulto que se mueve de un lado a otro. Esa noche, la calma que había sentido se convirtió en una piedra fría en el estómago. No era rabia, era una determinación helada. Me senté en mi catre, en la oscuridad, y saqué del baúl la única foto que conservaba de mi Luisa. Una foto en blanco y negro, ya gastada en los bordes. Estábamos en la playa, el día que nos casamos. Ella se reía, con el pelo alborotado por el viento y los ojos llenos de futuro. La miré largo rato y hablé con ella como hacía tantas noches. Luisa, mi amor, le susurré al retrato. Yo te juré guardar tu secreto. Te lo juré para proteger tu memoria, tu honor, porque fuiste una buena mujer a pesar de todo. Pero nunca, viejita, nunca te juré que iba a dejar que nuestra hija, que tiene tu misma sangre y tu misma belleza, pero no tu corazón, nunca te juré que iba a dejar que me tirara a un basurero como a un perro viejo. Perdóname, mi amor, perdóname por lo que voy a hacer. Voy a tener que usar tu secreto, no para hacerte daño a ti que estás con Diosito, sino para que ella aprenda, para que la corriente la revuelque un poco y a lo mejor, si la Virgen quiere, la deje en una orilla más humilde. Besé la fotografía, la guardé con cuidado y me acosté. El plan ya estaba hecho en mi cabeza, solo tenía que esperar el momento justo. Como el pescador que espera a que el pez más grande y más hambriento pase cerca de la carnada. Y el momento llegó, 3 días después. La paciencia es el arte del viejo y del pescador, y yo soy las dos cosas. Era un sábado por la tarde. El calor era de esos que aplastan, que te pegan la camisa al cuerpo. Carlos estaba en el patio tratando de arreglar el motor de su camioneta. Yo lo oía maldecir, golpear el metal. Había tenido una mala semana. Un proveedor importante le había fallado y el restaurante estaba casi sin camarones. Estaba de un humor de perros. Elena se había ido de compras con sus amigas, dejándolo solo con su frustración. Era el momento perfecto. Salí de mi cuarto, caminando despacio, encorvado, como el viejo inútil que ellos creían que yo era. Me acerqué a él. ¿Problemas con el motor, mijo?, le pregunté, con mi voz más amable. Él ni me miró. No se meta, don Pedro, esto es complicado. Sí, la vida es complicada, suspiré, sentándome en un escalón cerca de él, como quien no quiere la cosa. A veces uno piensa que tiene todo bajo control y de repente, ¡zas!, el motor no arranca. Él gruñó algo. Yo seguí.
Ay, Carlos, no te apures tanto por la lana. El dinero va y viene como la marea. Lo importante es la sangre, la familia, aunque a veces la sangre sale brava, inquieta. Hice una pausa. Él seguía dándome la espalda, pero dejó de golpear el motor. Estaba escuchando. Mira a mi Elena, continué, con un tono nostálgico. ¿Quién iba a decir que esa muchachita que corría descalza por la playa, con las rodillas raspadas, ahora usaría ese collar de perlas tan fino? La vida, qué cosa. Él se detuvo por completo. Dejó la herramienta en el suelo. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y se giró lentamente hacia mí. Su cara era una máscara de irritación. ¿Qué collar?, preguntó con la voz seca. Yo fingí sorpresa. Levanté mis cejas blancas como si no entendiera la pregunta. Hombre, pues ¿cuál va a ser? Uno muy bonito, de perlas grandes, de las buenas, de esas que no se ven por aquí. El que le regaló a su mamá, a mi Luisa, aquel gringo, John, creo que se llamaba. El del yate, ¿no? ¿Te acuerdas? Venía mucho por aquí hace años, cuando tú y Elena apenas eran novios. Decían que andaba loco por mi viejita. Dije todo esto con una sonrisa melancólica, como si estuviera desempolvando un recuerdo agradable e inofensivo, como si no supiera el veneno que estaba destilando con cada palabra. Carlos se quedó mirándome fijamente. Su mandíbula se tensó. Yo sabía lo que estaba pensando. Él le había regalado a Elena muchas joyas, pero ese collar de perlas, el que ella usaba en las ocasiones más especiales, siempre había sido un misterio. Elena le había dicho que era una herencia de su abuela. Una mentira que ahora, gracias a mis palabras, empezaba a derrumbarse. Decidí darle el último empujón, el más sutil, el más mortal. Suspiré de nuevo. Me levanté del escalón y le di una palmadita en el hombro. Pero bueno, la verdad es que Elena se parece mucho a él, ¿no crees? Los mismos ojos claros, azules como el mar de allá de su tierra. Y el mismo genio, esa sangre caliente que no es de por aquí. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Son cosas de viejos, recuerdos míos. Con permiso, mijo, voy por un cafecito. Y me fui. Lo dejé ahí, solo, en medio del patio, con el motor de su camioneta a medio arreglar y con el motor de su confianza completamente roto. No acusé a nadie, no dije una sola mentira. Solo conecté 3 puntos verdaderos. Había un americano rico, había un collar de perlas y había un parecido físico. Su propia mente, alimentada por años de celos e inseguridad, haría el resto del trabajo. Lo observé desde la ventana de la cocina mientras me servía el café. Se quedó parado como una estatua durante 5 minutos. Luego tiró la llave inglesa al suelo con furia y entró a la casa dando un portazo. Esa tarde, la casa se convirtió en una tumba. No hubo gritos, no hubo discusión. Hubo algo peor, un silencio espeso, lleno de sospechas. Vi a Carlos moverse por la casa como un animal enjaulado. Lo vi entrar al cuarto de Elena, abrir los cajones, el armario. No buscaba nada en específico. Buscaba una prueba de algo que ni él mismo sabía qué era. Yo me encerré en mi cuarto. Tomé mi red y mis agujas de madera y me puse a remendar. Nudo tras nudo, con la misma paciencia con la que había esperado el momento de actuar. Sabía que la red ya estaba en el agua. La carnada había sido soltada. Ahora solo tenía que esperar a que el pez desesperado mordiera el anzuelo. La espera no fue larga. Al día siguiente, Elena regresó de sus compras. La vi entrar, cargada de bolsas, sonriente. Pero su sonrisa se borró en cuanto vio la cara de Carlos. Escuché sus voces desde mi cuarto. La voz de ella primero alegre, luego confundida, luego asustada. La voz de él, baja, controlada, pero cargada de una tensión que se podía cortar con un cuchillo.
¿De dónde sacaste ese collar, Elena? ¿Qué collar, mi amor? El de perlas, el que dices que era de tu abuela. Pues de ella, Carlos, ya te lo dije 1000 veces. Mi suegra, tu abuela, era una mujer humilde de Alvarado. Nunca en su vida vio una perla de ese tamaño. Dime la verdad. Esa noche, Carlos durmió en el sofá, y yo supe que el veneno había empezado a hacer efecto. 2 días después, mientras Elena no estaba, vi a Carlos entrar a nuestro cuarto, al que ahora era su despacho. Abrió el viejo ropero de mi Luisa, el único mueble que Elena no había querido tirar. Rebuscó en el fondo, detrás de las sábanas viejas, y sacó una pequeña caja de madera. La caja de recuerdos de mi mujer. La abrió. Yo no podía ver desde mi ventana qué había adentro, pero vi su reacción. Vi cómo se quedaba mirando el contenido durante un largo rato. Vi cómo sacaba algo, unos papeles, y se los guardaba en el bolsillo. Luego, cerró la caja, la guardó en su sitio, y salió del cuarto con la cara pálida como un muerto. El pez no solo había mordido el anzuelo, se lo había tragado entero. El veneno que le inyecté a Carlos en el alma actuó lento pero seguro, como el de una víbora de mar. No lo mató de golpe, lo fue paralizando por dentro. Dejó de gritarle a Elena, dejó de discutir, y eso, para ella, fue peor que cualquier grito. Se volvió un hombre silencioso, observador, la seguía con la mirada por toda la casa. Si el teléfono de ella sonaba, él se tensaba. Si ella se reía un poco más fuerte de lo normal, él la analizaba con unos ojos fríos, de juez. La casa se llenó de una tensión que se podía cortar con el cuchillo que usaba para filetear el pescado. Elena, que no es tonta, se dio cuenta, pero no entendía la razón. Pensaba que era por sus celos de siempre, por la fiesta, por el proveedor ese, Ricardo. Intentó calmarlo a su manera. Se le acercaba, lo abrazaba. Ya, mi amor, no seas celoso. Tú sabes que yo solo te quiero a ti. Pero sus caricias rebotaban en el muro de hielo que Carlos había construido a su alrededor. Él se dejaba querer, pero su mirada estaba lejos. Estaba en el pasado, tratando de armar un rompecabezas cuyas piezas yo le había dado. Yo, mientras tanto, seguía en mi rutina, sentado en mi cuarto, remendando mi red, nudo tras nudo. Paciencia. La paciencia del que sabe que la presa ya está atrapada y solo es cuestión de tiempo. A veces, Carlos pasaba por mi cuarto, se detenía en la puerta y me miraba trabajar. Ya no con desprecio, con una curiosidad extraña, como si estuviera tratando de entenderme, de entender mi silencio. Una vez hasta me preguntó, ¿nunca se cansó de esto, don Pedro? ¿De esperar? Nunca, mijo, le respondí sin levantar la vista de mi red. El que sabe esperar siempre pesca algo. Él no entendió la indirecta, o tal vez sí. Una mañana lo vi salir de casa muy temprano, no con su camioneta del restaurante, salió a pie, con una carpeta bajo el brazo. Luego supe a dónde fue. Se fue a ver a don Anselmo, el maestro de inglés retirado que vivía al otro lado del pueblo. Le mintió. Le dijo que eran unos papeles de un negocio con unos turistas americanos que necesitaba una traducción urgente. Don Anselmo, un hombre bueno y servicial, le creyó. Y esa misma tarde, Carlos volvió a casa con la traducción de las cartas que había encontrado en la caja de mi Luisa. Yo lo vi entrar. Su cara era la de un hombre que acaba de ver a un fantasma. Se encerró en su despacho, el que antes era mi cuarto. No salió en toda la noche. A la mañana siguiente, cuando salió, era otro hombre. La rabia silenciosa se había convertido en una calma aterradora. La calma del que ya ha tomado una decisión. Las cartas, como supe después, lo confirmaban todo. Eran cartas de amor, cartas de un hombre llamado John a mi mujer. Hablaban de sus encuentros secretos, de sus planes de escapar juntos, y hablaban de nuestro pequeño secreto, de nuestra princesita con ojos de mar. Y lo peor, hablaban de dinero,
de un dinero que John le mandaba a Luisa para los gastos de la niña, y del collar de perlas, un regalo para la futura reina de mi corazón. Para Carlos todo encajó: la mentira del collar, el parecido de Elena con un gringo que no era yo, el secreto que mi Luisa se había llevado a la tumba. Se sintió el hombre más estúpido del mundo, el boludo que había criado a la hija de otro, el macho al que le habían visto la cara durante 20 años. Pero un hombre como Carlos no se hunde en la autocompasión. Su dolor se transformó en algo más oscuro, en un deseo de venganza. Pero su venganza no era contra mí. Yo, para él, era otra víctima, un pobre viejo engañado igual que él. Su venganza era contra ella, contra la mujer que lo había hecho sentir un tonto. Pero Carlos no se detuvo ahí. El descubrimiento de la infidelidad de mi mujer era solo la punta del iceberg. La herida en su orgullo de macho era profunda, pero lo que descubrió después fue lo que convirtió su dolor en un odio frío y calculador. Quería más, quería saberlo todo, quería entender el tamaño de la mentira en la que había vivido. Y sobre todo, quería encontrar al tal John. Quería verle la cara al hombre que había plantado su semilla en su jardín. Así que hizo algo que solo un hombre desesperado haría: contrató a un detective privado. No uno de esos de la capital caros y elegantes, no. Contrató a un tipo de aquí, del puerto de Veracruz, un ex policía gordo y sudoroso llamado el Güero Solís, famoso por encontrar maridos infieles y cobrar barato. Le dio una foto vieja de mi Luisa y el nombre, John, y le pidió que buscara, que revolviera el pasado. El Güero Solís era bueno en su chamba. Empezó por lo fácil, los viejos del pueblo. Se fue a la cantina de mi compadre Manuel. Se sentó en la barra, pidió un par de cervezas y empezó a recordar viejos tiempos. ¿Se acuerdan de un gringo que venía en un yate por aquí hace como 30 años? Preguntó al aire. Y claro que se acordaban. En un pueblo como el nuestro, un gringo en un yate es una leyenda. Claro, el yanqui ese, dijo mi compadre Manuel, sin saber para quién trabajaba. Andaba como loco tras la Luisa, la mujer de Pedro. ¡Qué mujer tan guapa era! Le traía regalos, la paseaba en su lancha. Pedro se hacía el que no veía, pero todos sabíamos. Con esa información, el güero fue a los archivos del puerto, buscó los registros de entrada de yates de esos años, y lo encontró. Jonathan C. Miller, ciudadano de Houston, Texas, propietario del yate The Blue Dolphin. Con eso, el resto fue fácil. Una llamada a un contacto en Estados Unidos y la historia empezó a salir. Jonathan C. Miller, un magnate del petróleo, había muerto de un infarto hacía 15 años. Había dejado una viuda, 2 hijos y una fortuna de cientos de millones de dólares. Pero el detective encontró algo más, algo que hizo que la sangre de Carlos hirviera. Descubrió que mi hija Elena ya sabía todo esto. El güero encontró registros de correos electrónicos, de llamadas telefónicas. Elena, desde hace más de 5 años, había estado en contacto con unos abogados en Texas. Había estado tratando, en secreto, de reclamar una parte de la herencia de su verdadero padre. Había usado el dinero que Carlos le daba para los gastos de la casa, para pagarle a esos abogados, para hacer viajes secretos a la frontera a firmar papeles. Su desprecio hacia mí, su afán por el lujo, su frustración, de repente todo tenía sentido. Ella no se sentía la hija de un pobre pescador. En su cabeza, ella era la heredera de un millonario tejano a la que el destino le había jugado una mala pasada. Y yo, su padre, el que le dio la vida y el apellido, era solo un recordatorio viviente de la vida miserable de la que ella sentía que merecía escapar. Y Carlos, su esposo, no era el amor de su vida, era solo un escalón, un trampolín que ya se le estaba quedando chico.
Una noche, el güero Solís le entregó a Carlos una carpeta gorda en el estacionamiento de su restaurante. Adentro estaba todo. Fotocopias de las cartas de John a mi Luisa, copias de los correos de Elena a los abogados de Texas, el certificado de defunción del gringo, el estado de cuenta de una tarjeta de crédito secreta que Elena usaba para sus gastos legales. Estaba toda la vida de mentiras de mi hija, documentada, impresa en papel membretado. Supe que Carlos había recibido la carpeta porque esa noche no volvió a casa. Elena lo llamó 100 veces. Su voz, al principio enojada, se fue convirtiendo en un gemido de pánico. Yo desde mi cuarto la escuchaba y no sentía nada, ni pena, ni alegría, solo el vacío. La red, mi vieja red, se había cerrado, y los dos peces, el celoso y la ambiciosa, estaban atrapados adentro, a punto de devorarse el uno al otro. Solo era cuestión de esperar a que saliera el sol. El día siguiente fue un silencio de tumba, un silencio anestesiante. Carlos no apareció en todo el día. Elena caminaba por la casa como un fantasma, con el teléfono pegado a la oreja. Llamaba a sus amigas, a los socios de Carlos, a los hospitales. Su voz, al principio, era la de una mujer enojada. ¿Dónde se metió este idiota? Pero con cada hora que pasaba, su enojo se convertía en miedo. Un miedo infantil, el miedo de quien se da cuenta de que la red de seguridad que siempre tuvo debajo, de repente ha desaparecido. Incluso vino a verme a mi cuarto, a mí, el viejo apestoso. Abrió la puerta sin tocar. «Papá, ¿tú no has visto a Carlos? ¿No te dijo nada?» La miré, estaba pálida, con los ojos hinchados. Por un momento casi sentí lástima, casi. «No, mija», le respondí, volviendo mi atención a la red que estaba remendando. «A mí ya nadie me dice nada en esta casa, ¿no te acuerdas?» Ella me lanzó una mirada de odio y se fue, dando un portazo. Sabía que yo sabía algo, pero no podía entender qué. Carlos regresó tarde, casi a la medianoche. Entró sin hacer ruido, yo lo escuché, lo sentí. La casa entera pareció contener la respiración. Elena corrió a recibirlo en la sala. «Carlos, ¿dónde estabas? Estaba tan preocupada». Escuché el sonido de una carpeta gruesa siendo arrojada sobre la mesa de centro. Un sonido sordo, final. «Siéntate, Elena», dijo Carlos. Su voz era irreconocible. No era la voz de mi yerno, el macho gritón y celoso. Era una voz plana, muerta, la voz de un hombre al que le han arrancado el alma y en su lugar han puesto una piedra de hielo. «Tenemos que hablar». Me acerqué a la puerta de mi cuarto y pegué la oreja a la madera. No por chisme, porque esa era mi pesca. Era el momento en que la red se cerraba y yo tenía que saber si los nudos aguantarían. «¿De qué quieres hablar a estas horas, mi amor? Estoy agotada», dijo Elena, con esa voz melosa que usaba para manipularlo. «Quiero hablar de este collar», dijo Carlos. Silencio. «Este collar de perlas es muy bonito. Debe haber costado una fortuna. Fue un regalo de mi abuela, ya te lo dije». «No, Elena, no fue de tu abuela. Tu abuela vendía pescado frito en el mercado de Alvarado. Lo más caro que tuvo en su vida fue un diente de oro». La voz de Carlos seguía plana, pero ahora tenía un filo cortante. Escuché el ruido de unos papeles sobre la mesa. Este collar fue un regalo de un hombre llamado Jonathan C. Miller, de Houston, Texas. ¿Te suena el nombre? El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el zumbido de un mosquito en mi propio cuarto. «No, no sé de qué hablas, Carlos. ¿Estás loco?» «No, no estoy loco. Estuve loco. Loco de amor por ti, pero ya se me quitó. Mira estos papeles, Elena. Son las cartas que él le escribía a tu madre. Tuve que pagar para que me las tradujeran. Habla de su pequeño secreto. Habla de su princesita con ojos de mar.
habla de ti. Cada palabra de Carlos era un golpe seco, como el de un machete cortando caña. «No tenías derecho», gritó Elena, su voz rota por el pánico. «Revisar mis cosas, las cosas de mi madre. Eres un enfermo». «Sí, soy un enfermo. Estoy enfermo de ti, enfermo de tus mentiras». Y entonces la voz de Carlos se rompió por primera vez. «Yo te aguanté todo, Elena. Todo, tus caprichos, tu vanidad, tu desprecio por este viejo que nos dio un techo». Su voz se quebró al mencionarme. «Te perdoné que te revolcaras con el de los mariscos en mi propia fiesta. Todo, porque pensé que eras mi mujer, mi familia. Pero no eres nada, ni siquiera eres una Ramos. Eres solo la bastarda de un gringo muerto. Y a mí ya no me sirves para nada». Escuché un estruendo, el sonido de algo pesado rompiéndose contra el suelo. Seguramente la horrible y carísima vasija china que Elena había comprado la semana anterior. El símbolo de su vida perfecta, hecho pedazos en el suelo. Luego, solo sollozos, los sollozos de mi hija, unos sollozos feos, desgarrados, no de arrepentimiento, sino de derrota. La reina había sido destronada y el castillo se venía abajo. La mañana siguiente, la casa amaneció como después de un huracán, en silencio, llena de escombros emocionales. Yo salí de mi cuarto y vi los pedazos de la vasija china en el suelo de la sala. Nadie se había molestado en recogerlos. Elena estaba sentada en el sofá, con la misma ropa de ayer, la mirada perdida en la nada. Parecía una muñeca rota. Carlos no estaba, se había ido muy temprano. Fui a la cocina a prepararme un café. Elena levantó la vista. Sus ojos estaban vacíos. «Tú lo sabías», me dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Yo no respondí, seguí preparando mi café. «Tú siempre lo supiste, ¿verdad?» Yo siempre supe que el mar que parece tranquilo por arriba, por abajo, tiene corrientes peligrosas, mija, le dije suavemente. Y tú te metiste a nadar muy hondo. Ella empezó a llorar de nuevo. «Papá, ayúdame, me va a dejar, me va a echar a la calle, no tengo a dónde ir». Era la primera vez en más de 10 años que me llamaba papá con esa voz, la voz de la niña asustada que se había raspado la rodilla. La miré, a esa mujer de 45 años que era mi hija y no lo era, a la hija de mi Luisa, y en ese momento el nudo de rencor que tenía en el pecho se aflojó. No sentí triunfo, sentí una pena inmensa. Una tristeza por todos nosotros, por mi Luisa y su secreto, por Elena y su ambición, por Carlos y su orgullo herido, y por mí, por el viejo pescador que para salvarse había tenido que enredar a su propia cría en la red. Fui a mi cuarto. Debajo de mi catre, en una lata de galletas oxidada, guardaba el poco dinero que me quedaba de mi pensión. Lo saqué todo. Eran unos cuantos billetes arrugados. Volví a la sala y se los puse en la mano. «Toma», le dije, «no es mucho. Vete a la Ciudad de México o a Guadalajara. Empieza de nuevo, lejos de aquí, lejos de él, lejos de mí. A lo mejor allá encuentras lo que buscas». Ella me miró, con los ojos llenos de lágrimas y de sorpresa. Tomó el dinero. «Gracias, papá», susurró, y se fue. La vi salir por la puerta con una pequeña maleta, sin mirar atrás. No sé si la volveré a ver, y no sé si eso es bueno o malo. Esa tarde empecé a empacar mis pocas cosas, mi red, mis herramientas, la foto de mi Luisa. Sabía que mi tiempo en esa casa también se había acabado. Carlos llegó cuando yo estaba a punto de irme. Se veía cansado, como si hubiera envejecido 10 años en una noche. «¿Se va, don Pedro?», me preguntó. Su voz era respetuosa. «Sí, mijo», le respondí. «Ya no hay nada para mí aquí». Él asintió lentamente. Se quedó mirándome un momento, como si buscara las palabras. Y al final solo dijo una: «Gracias». Yo no le pregunté por qué.
Sabía que él no sabía por qué me daba las gracias, pero en el fondo de su alma de macho herido sentía que yo, de alguna manera, le había devuelto una parte de su honor perdido. No nos dimos la mano, no nos abrazamos, simplemente asentí y salí de la casa. Él se quedó adentro, solo, en su casa enorme y vacía, con su restaurante, que como supe después, sin el dinero y los contactos de Elena, también se fue a la quiebra. Él tuvo su venganza, sí, pero se quedó tan solo y tan perdido como nosotros. Yo me fui caminando hacia el muelle, hacia el mar, el único lugar que siempre se sintió como mi hogar. No me fui lejos. Un pescador nunca se va lejos del mar. Mis pies, por instinto, me llevaron al único lugar que me quedaba, la cantina de mi compadre Manuel. Entré con mi costal de ropa y mi red al hombro. Manuel estaba detrás de la barra, limpiando un vaso con un trapo, como siempre. Levantó la vista, me vio y no preguntó nada. Un compadre de verdad no necesita palabras. Simplemente dejó el vaso, fue a la trastienda y volvió con una llave vieja y oxidada. «La cabaña de mi hermano Chema, el que se murió el año pasado», dijo, poniéndome la llave en la mano. «Está vacía, a la orilla de la playa, pasando las rocas. Nadie te va a molestar ahí. La corriente te trajo a buena orilla, Pedro». Le di las gracias con un apretón de manos. Me sirvió un tequila, el más grande que le he visto servir en mi vida. Me lo tomé de un trago. El fuego me quemó la garganta, pero me aclaró el alma, y me fui. La cabaña era poco más que 4 paredes de madera carcomida por el salitre y un techo de palma. Pero para mí era un palacio. Tenía una sola ventana, sin cristal, que miraba directamente al mar. Y eso era todo lo que necesitaba. Colgué mi vieja red en la pared más grande, ya no para remendarla, sino como un trofeo, o como una advertencia, el recordatorio de una pesca difícil. Mi vida volvió a ser simple. Me despertaba antes que el sol, cuando el cielo apenas empezaba a ponerse gris. Salía a la orilla. El agua fría me mojaba los pies. El olor a sal y a algas me llenaba los pulmones. Me sentía en casa. Ya no pescaba para vender, solo tiraba un sedal pequeño para sacar algo para el almuerzo, un jurel, una mojarra, lo que el mar quisiera darme. Y el resto del día me sentaba en el porche de la cabaña. A veces simplemente miraba el horizonte, las olas ir y venir, una y otra vez. Y en ese vaivén, mi corazón, por fin, empezó a encontrar su propio ritmo. Pensaba mucho, pensaba en mi Luisa, en su secreto, y entendí que ella no me había mentido por maldad, sino por miedo. El mismo miedo que había movido a mi hija Elena. El miedo a no ser suficiente, a no ser querida. El mismo miedo que movía a Carlos, el miedo a ser menos. Todos, a nuestra manera, éramos peces asustados, nadando en un mar demasiado grande. Yo no había sido un héroe, había sido simplemente un pescador viejo que, para no ahogarse, había tenido que agitar el agua. No me sentía orgulloso de lo que hice, tampoco me sentía culpable, sentía paz. Una paz extraña, amarga, como el sabor del agua de mar. La paz del que ha sobrevivido a la tormenta y ahora está solo en una isla, pero está vivo. Y a mi edad, estar vivo y en paz es más que suficiente. Pasaron varios meses. Un atardecer, mientras limpiaba un pescado en la orilla, vi una figura caminando hacia mí por la playa. Era Carlos. Estaba flaco, con la barba crecida y la ropa arrugada. Se veía como un náufrago. Se detuvo a unos metros de mí y se sentó en la arena, abrazando sus rodillas. No dijo nada. Yo tampoco. Nos quedamos así, en silencio, como media hora. Solo se oía el ruido de las olas y el graznido de las gaviotas. Finalmente habló. Su voz era un susurro ronco. La busqué, a Elena. Se desapareció. Fui a la capital, a Guadalajara. Nadie sabe nada de ella, como si se la hubiera tragado la tierra. Yo seguía limpiando mi pescado. A lo mejor así es mejor para todos, mijo, le dije sin mirarlo. Él suspiró, un suspiro largo, lleno de cansancio. Usted
Usted siempre lo supo, ¿verdad, don Pedro? Siempre supo que no era su hija. Dejé el cuchillo en la arena, me limpié las manos en el pantalón, me giré y lo miré. Lo miré bien, por primera vez en mucho tiempo. Y ya no vi a mi yerno, al hombre que me había despreciado. Vi a otro hombre solo, a otro náufrago. No le respondí su pregunta, nunca se la responderé. Hay secretos que deben morir con los que los guardaron. En lugar de eso, me levanté, fui al pequeño fuego que había encendido y puse el pescado a asar. Cuando estuvo listo, lo partí en dos. Puse su mitad en una hoja de palma y se la ofrecí. «Come», le dije, «tienes hambre». Él levantó la vista. Sus ojos, antes llenos de soberbia, ahora estaban llenos de sorpresa y de algo más. Algo que se parecía a la gratitud. Tomó el pescado y empezó a comer, en silencio. El hombre que había sido dueño de un restaurante elegante, comiendo pescado asado en la playa de las manos del viejo pescador al que había humillado. Yo me volví a sentar y me puse a mirar el mar. El sol se estaba hundiendo en el horizonte, pintando el cielo de colores tristes y hermosos. No hablamos más. No hacía falta. No hubo perdón. No hubo explicaciones. No hubo abrazos. Solo dos hombres, rotos a su manera, compartiendo un trozo de pescado a la orilla del mar, mientras la noche caía sobre el mundo. Y eso, a veces, es todo lo que se puede hacer. Si llegaste hasta aquí, deja tu comentario, compadre. A veces, la paz no es más que eso.